Hola Damaris, bienvenida, ¿cómo estás? Estoy aquí un poquito relajándome mientras esperamos que vayan uniéndose a la meditación. Hoy vamos a meditar en la virtud de serenidad. Vamos a desarrollar, activar esta virtud en nuestro campo energético. Voy a hablar un poquito de esta virtud. Gracias. Hola Ale, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos. Gracias siempre por acompañarme, por venir a escuchar un ratito. Desde PR, ¿qué es PR? Contame, ¿qué es PR? ¿Perú? Bueno, mientras que vos me vas contando, yo voy a ir contando y hablando un poquito de esta energía con la que vamos a trabajar hoy digamos, vamos a expandir hoy, que es la virtud de serenidad. Voy a hablar de qué es la serenidad para mí. Desde Puerto Rico, mira, Perú, dije Puerto Rico. Qué lindo, hace calor en Puerto Rico, ¿no? Debe ser otro clima, otra realidad completamente distinta aquí, ¿o no? Acá todavía estamos en un invierno que no termina nunca. Hola, ricuras mexicanas, tenemos todo Centroamérica, qué lindo. Este, hermoso. Bueno, bienvenidos por aquí. Eh, Bueno, voy volviendo y voy conectando con este concepto o esta idea de trabajar con esta virtud, que es la virtud de serenidad, que yo creo que es una virtud que todos necesitamos desarrollar, que hace mucho calor, ¿no? Qué lindo, a mí me gusta el calor, me gusta el calor. Así que a disfrutarlo ese mucho calor. Y cuando quieras me invitan por ahí. Acá no, acá igual hoy no está tan fresco, pero realmente Buenos Aires la semana pasada hizo 6 grados. O sea, frío, realmente estuvo fresco. Hola Cristina, ¿qué tal? Aquí estamos conversando un poquito. Si tienen alguna pregunta, aprovechen también, más allá de que yo elegí alguna temática con la que entro a trabajar para activar estas virtudes, que es el objetivo, trabajar cada semana con una virtud diferente, ir activándolas, trabajar el lado, digamos, positivo, así como en otros videos, que he subido muchos videos donde trabajábamos los miedos. Bueno, ahora quiero trabajar en activar la energía positiva, ¿sí? Pero si alguno tiene alguna pregunta, alguna necesidad puntual, obvio, más allá de la temática, aprovechenme cuando estoy en vivo, ¿sí? Bueno, ¿qué es la serenidad? Mientras tanto yo entro en tema. La serenidad es un estado que está vinculado sobre todo a la aceptación. O sea, cuando nosotros vamos o necesitamos llegar al punto donde nuestra energía esté en serenidad, necesitamos recorrer un camino que nos lleve hacia aceptar algo que nos está sacando la paz en algún punto. Entonces, esta es una energía muy particular porque, digamos, nosotros fuimos programados de tales formas que hay muchas de nuestras programaciones que activan el enojo, la ira, el juicio hacia otros y nos impiden entrar en la energía de serenidad. Cada vez que nosotros nos estamos juzgando a nosotros mismos, estamos desconectándonos de nuestra esencia. Y al desconectar de nuestra esencia,
empieza a vibrar nuestro campo en energías más conectadas al miedo o a lo negativo, que hacen que perdamos la paz o la serenidad, básicamente. ¿Qué es estar en serenidad? Para mí, serenidad es estar en equilibrio. ¿Sí? Por eso siempre lo menciono. Mi segundo curso, en el primer curso nosotros aprendemos a mover la energía, pero en el segundo curso aprendemos a ponernos en un nivel de equilibrio. Y para eso aprendemos a trabajar en todos los campos el equilibrio. No se puede conseguir la serenidad si no trabajamos el equilibrio. Para nosotros realmente estar en serenidad, tenemos que saber trabajar el equilibrio en todos los aspectos del campo. Y aquí hola Male, voy a explicar un poco qué quiero decir con el equilibrio en todos los aspectos del campo. Nosotros podemos ver una persona que está serena físicamente, o sea, está pasando algo dramático afuera y esa persona no reacciona. Entonces esa persona asumimos que está en serenidad porque no reacciona, ¿sí? Entonces decís, uy, mirá qué temple que tiene esta persona a nivel físico. Puede que esa persona esté a nivel físico en serenidad, pero resulta que su campo emocional igual está siendo así, ¿sí? Generalmente, como el campo emocional es agua, si hay movimientos en el campo externo, puede que nuestra energía de agua, que es más fluida, se mueva y que igual nosotros tengamos el poder físico de mantenernos en serenidad. Pero puede que no, que digamos que esto mismo altere el campo físico, ¿sí? Y entonces, si yo no permito que esta energía de agua se mueva, eso se empieza a activar en mi campo de tal forma que me genera estrés, ¿sí? Entonces, nuestro campo emocional es uno de los campos que se mueve a partir de las energías del entorno en gran medida y que más necesita el equilibrio y que, digamos, va a afectar el cuerpo físico y el campo físico, ¿sí? Cuando alguien, por ejemplo, se enoja, puede que reaccione en la materia física, ¿sí? También está nuestro campo mental. El campo mental, para que esté en serenidad, ustedes saben que una de las técnicas que más nos ayudan, hola Nacho, bienvenido, es la meditación, porque cuando nosotros meditamos, en algún punto vamos logrando con un trabajo que hacemos, ¿sí?, de forma paulatina, ir aquietando nuestro campo mental, ir limpiando todas las energías que son negativas y que pueden estar alterando el campo mental. Si mi campo mental está alterado, yo puedo estar físicamente tranquilo, pero mi campo mental está produciendo estrés. Entonces, nunca podemos asumir que porque alguien está sereno en el exterior, sus otros campos están funcionando con serenidad, ¿sí? Porque nos vamos moviendo en la multidimensión, ¿sí? Lo mismo pasa con el campo espiritual. Puede que yo, digamos, si tengo una gran conexión espiritual, puede que esa energía espiritual sea la que me ayuda a conectar y alinearme con un nivel más profundo de serenidad que si yo no estoy conectado espiritualmente o no estoy desarrollando mi campo espiritual. Hola Patricia, ¿qué tal? Bienvenida. Entonces es importante permitirnos trabajar en cada nivel del campo esta energía y no asumir que porque alguien está tranquilo en el exterior quiere decir que, digamos, es una persona serena, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros no estamos, obviamente que si alguien está en ira o enojado o está reaccionando,
es porque, y sobre todo si la reacción es agresiva, porque reaccionar no quiere decir no estar en serenidad, es la forma en la que nosotros accionamos la que dirige una acción. Entonces, no es que me viene alguien y viene a atacarme y yo me quedo tranquilo así porque estoy en serenidad. No, voy a frenar el ataque de una forma que no sea agresiva. Y eso tiene que ver con una visión de equilibrio y serenidad. Hola Paola, ¿cómo estás? Entonces, sugiero que cuando hablemos de o entendamos esta energía, entendamos que se mueve en todos nuestros campos, no solo en un campo, sino que se va moviendo en los distintos campos. Y cuando logramos el equilibrio realmente es que podemos conectar muy profundamente con esta energía de serenidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que nosotros podamos desarrollar la serenidad como energía? Bueno, ya dije, uno, meditación. La meditación es una de las herramientas que más nos ayuda porque energéticamente lo que hace la meditación es bajar energía limpia y eso va limpiando nuestro campo. Entonces, la energía limpia va limpiando campo mental, va limpiando campo emocional, va aquietando esas aguas de las emociones, nos va conectando espiritualmente y va trayendo un nivel de cambio en nuestro campo físico. Nuestras actitudes empiezan a ser menos reactivas, incluso ante los problemas nos relajamos, dejamos de estar tan presionados, va bajando y cambiando completamente la energía del campo. Así que es muy importante usar la meditación como recurso. Si, la pueden aprovechar, yo la recomiendo, más allá de las mías, cualquier otra que puedan hacer. Otra es relajarte, o sea, relajarte para cada uno puede ser algo diferente, pero por ejemplo, si yo veo que estoy muy estresado, llegar y tirarme un rato, descansar, darme un baño con agua y sal, ¿sí? Sales de baño, buscar espacios de relajación, porque el relax es físico, pero se va traduciendo a los diferentes ámbitos del campo. Entonces, también muy bueno este ejercicio. Otro muy importante, sobre todo cuando estamos en el medio de una discusión, algo pasó, es pararte a respirar. Siempre que, vayas a sentir que vas a reaccionar y que no lo estás haciendo desde tu centro, pensalo 10 veces antes, respira 10 veces antes. Porque cuando vos te des ese tiempo, tu acción no va a ser una reacción, va a ser una acción que está más en eje, más equilibrada, ¿sí? Entonces es importante buscar trabajar con este eje. Otra que sirve muchísimo es actividad física. Si nosotros estamos sintiendo que perdimos la paz, cualquier actividad física que vos puedas disfrutar puede ayudarte profundamente a hacer un cambio en tu vida diaria y en ese momento puntual. Incluso te permite, por ejemplo, salir a correr o salir a caminar o salir a andar en bicicleta o en rollers o cualquier actividad que hagas. Hola Gaby. Cualquier actividad que hagas te va a ayudar si vos te permitís salir, encontrarte con un aire nuevo, con energía renovada, ¿sí? Ir a la naturaleza y de esa forma expandir, ¿sí? Toda la energía que por ahí se contrajo y que te está impidiendo encontrar el eje de la serenidad, ¿sí? Entonces, son recursos que todos los conocemos, yo los menciono para que entiendan que todos en algún punto podemos perdernos o desconectarnos de esta energía, pero que tenemos que incorporar actividades físicas
que nos ayuden a reconectarnos. Por último, una de las recomendaciones que también haría para aumentar esta energía, que hoy la vamos a trabajar ahora con meditación, es la alimentación. O sea, si vos notás que de repente empieza a aumentar tu estrés o tu nivel de ira, hola Rosana, los invito a chequear con qué están consumiendo, qué están desayunando, qué comen en el almuerzo, qué comidas están repitiendo, que puedan estar alterando el campo. La alimentación es nutrición. Por lo tanto, todo lo que nosotros consumimos afecta a nuestro campo, ¿sí? En lo que sea. También podrían estar mirando, programas que están mirando en televisión que pueden sacarles la serenidad, porque por ahí es muy violento, o alguna historia muy dramática. Entonces, y si necesitas reconectar a nivel de la materia, yo los invito a chequear estas cuestiones y testear si, digamos, algunas de estas cuestiones los están afectando. Hola, mirada interior, tienda mágica, después voy a chusmear de qué se trata. Entonces, muy importante este aspecto también de todos los elementos que están en tu vida que puedan estar de alguna manera afectando tu campo, ¿sí? Y que no te estés dando cuenta. Hay como una polaridad de la serenidad con la ira, ¿no? Nosotros, y lo aclaro especialmente porque yo hice una autosanación de la ira, entonces si queremos llegar a la serenidad y vemos que con la meditación no nos alcanza, es muy probable que haya que limpiar energías de ira. Las energías de ira son energías muy, muy pinchosas, muy metidas en el campo energético, son mentales, son energías mentales filosas que están tan arraigadas que no son tan fáciles de retirar, ¿sí? Entonces es importante entender que muchas veces nuestro ego se activa con estas impresiones negativas a través de energías, por ejemplo, de crítica, energías de querer que los demás hagan las cosas como a nosotros nos parece, entonces estar corrigiendo al otro permanentemente, ¿no? Todo eso es pérdida de serenidad porque el ser está desde su ego, con esas programaciones, ¿sí? Estableciendo como una especie de marco que hace que por ahí el entorno no pueda entender ese nivel de exigencia que tiene un ser que está muy conectado con la energía de ira, ¿sí? Porque la serenidad te lleva a un lugar liviano, pero la ira te lleva a un lugar de perfeccionismo, donde aparecen estas energías de crítica, de corrección, de juicios, ¿sí? Y pelea continua con lo que sucede afuera. Entonces, así nos damos cuenta si estamos en esta energía opuesta y si tenemos que trabajar, volver a la serenidad, ¿no? Hola Aurora, ¿qué tal? Bienvenida. Entonces, me preguntan aquí, ¿qué recomendás cuando en el día a día quizás te encontrás con personas que puedan afectar tus emociones? ¿Cómo hacer para que no te afecte y aceptar todo como es? Bueno, son varias preguntas en una. Primero, todos los días nos vamos a encontrar con personas que puedan afectar nuestras emociones porque, digamos, hay intercambio energético con otros. Entonces se mueven todos los campos. De hecho, nosotros podemos recibir más o menos información emocional de acuerdo a cómo es nuestro campo. Por ejemplo, si vos sos un ser muy empático, tu campo emocional va a estar más abierto que el de otros, ¿sí? Entonces vas a recibir más emociones. Lo primero que te recomiendo es identificar
que las emociones son de otros. Porque en general lo primero que nos sucede a las personas que tenemos sensibilidad a sentir la emoción de otros es que creemos que son nuestras y además nos hacemos cargo. Por ejemplo, si vos te encontrás con alguien enojado, decís, uy, ¿qué habré hecho? Porque vos ya al toque podés sentir la emoción del otro, de estar enojado, alterado, aunque no te diga nada, ¿sí? Entonces, primero que nada, diferenciar lo que es mío de lo que no es mío, ¿sí? Y desprenderme de hacernos cargo muchas veces de la energía que no nos corresponde, ¿sí? Porque si, digamos, tenés una energía o un campo muy empático, lo que hacemos los empáticos es tomar la energía del otro y tratar de resolver lo que al otro le pasa, ¿sí? Y, digamos, no, es el otro el que tiene que elegir resolver sus propias emociones, no somos nosotros los que tenemos que resolverlas. Lo que nosotros vinimos es a sentir esas emociones y darnos cuenta que el otro está así, pero que eso nos sirva para nosotros generar un cambio desde la paz, ¿sí? Si alguien está alterado, no engancharte con la alteración del otro. ¿Cómo hacer para que no me afecte? Para que no me afecte, yo lo que tengo que aprender es a poner límites energéticos, ¿sí? Hola Silvana, ¿cómo estás? O Silvina, perdón. Límites energéticos. Para mí, el tema de la protección, que también podés pedir protección a los ángeles cuando salís de tu casa, que te acompañen para que ese día fluya, para que vos te sientas emocionalmente bien, mentalmente bien, físicamente bien. O sea, podés pedir siempre asistencia a esas energías amorosas con las que conectás, y esa es una forma digamos, de uno salir siempre protegido, porque de alguna manera cuando vos estás como conectando o pidiendo, estás protegiendo tu campo en luz, ¿sí? Hay formas de generar escudos energéticos, pero a mí me gusta más pensar, y de hecho yo lo enseño así, en cómo activar límites energéticos, no protección energética, sino que si algo llega de afuera, yo tener la capacidad de poner un límite sano, amoroso, ¿sí? Y la serenidad, por eso decía, ojo con el tema de que no reaccionar es lo correcto, porque muchas veces creemos que el tema es estar zen, como si zen fuera no hacer nada, ¿sí? Pero si vos vivís en una ciudad, te van a pasar varias cosas durante el día, y ser zen implica hacer la acción correcta, poner el límite en el momento adecuado. Cuando yo no sé, primero no me va a salir en el momento adecuado, pero me va a salir porque mentalmente me voy a dar cuenta de que, por ejemplo, accioné de una manera y no me funcionó. Y aprender de eso, decir, bueno, no, esto no me funcionó, tengo que poner un límite más claro, ¿sí? A medida que el campo energético se va limpiando, sobre todo el campo emocional, vos te vas dando cuenta cuando lo que viene de afuera es de afuera y no es tuyo. Y entonces ahí es más fácil poner este límite amoroso y decir, no, esto no me corresponde, esto es tuyo, ¿sí? Cuando nosotros estamos muy en la energía... A ver, cuando nuestra energía está desbalanceada, hay dos niveles de desbalance. O nos vamos al lado del ego, o nos vamos al lado de victimizarnos porque el otro hace, porque el otro dice. Generalmente, digamos, los desequilibrios vienen o de un lado o del otro, ¿no? Entonces, tengo que identificar de qué lado estoy. Hola Leibase, bienvenida. Entonces, cuando empiezo a identificar cuál es mi campo, y si vos me estás diciendo cómo hago para que otros no me afecten emocionalmente, quiere decir que yo estoy más del lado
amorosamente lo digo, como de quejarme, victimizarme y demás. Estoy más de ese lado. Y menos del lado del ego. Generalmente pasa esto. Hola Javi, hola Carlos, bienvenido también. Entonces, cuando estamos en este ámbito o de este lado, nosotros tenemos que aprender a poner límites. Te lo digo porque mi desequilibrio venía más de este lado que de este lado, generalmente, sobre todo en el campo emocional. Porque además puede ser que en un campo vos tengas un tipo de desequilibrio y en otro tengas otro. Entonces hay que, digamos, poder identificar esto para realmente encontrarnos en serenidad. Pues la serenidad es traernos al campo del medio. Si yo estoy muy del lado de me afectan todas las emociones de las personas a mi alrededor, bueno, voy a empezar a identificar por qué me afectan. Y voy a empezar a sentir lo que es mío de lo que no es mío. Y voy a empezar a observar cuando algo no es mío. Y separar, es decir, y si no me gusta, ahí empiezo a tomar decisiones. Por ejemplo, si yo tengo un jefe agresivo, ¿sí? Como si nunca hubiera tenido esta experiencia. Si por ejemplo tengo un jefe que de repente se pone agresivo y me maltrata, ¿sí? Yo puedo poner un límite, decir, mira, me estás gritando y no me gusta que hagas esto, yo nunca acepté que me grites. Mira, esta es mi función, es mi trabajo, te pido por favor que no me grites. Yo sé que si hago esto, corro el riesgo de que ese jefe quiera echarme. Ahora, yo puedo ponerme en víctima, decirme lo banco porque necesito el trabajo, o puedo buscar una forma amorosa de poner un límite a algo que no me gusta. Y saber que corro el riesgo de que esa persona reaccione de la forma que le toca reaccionar, porque no podemos controlar la reacción del otro. ¿Sí? Si yo lo hago de una forma adecuada y estoy en mi centro, esa persona va a reaccionar lo menos posible, excepto que esté en su total desequilibrio, y en ese caso no depende de vos. Pero hay que poder identificar esas agresividades, porque en general una persona con falta de serenidad incluso podría estar tranquilo y agredirte mentalmente o energéticamente. Con sus palabras, con las palabras se agrede, o con las emociones no expresadas. Por eso decía, no quiere decir que alguien esté tranquilo, que realmente tenga serenidad. ¿Sí? Si, digamos, alguien está dañando este lugar es porque es energía egoica, que digamos que lo que hace es venir como a tratar de sacar esa ira contenida. Viste que se nota, es como hay una película de Disney de las emociones, ¿no? Y vos ves al muñequito de la ira y se pone todo rojo, y vos, la persona que está en ira, tiene esa misma impronta. Dice acá Male, claro, empezar a ir tomando acción y no pensar que por estar en serenidad se justifique que estés en modo pasivo. Exacto, exacto. Eso es muy importante entenderlo, que serenidad no es que dejar que el otro haga lo que se le cante por sobre tu persona, sino que serenidad tiene que ver con una actitud personal de, más allá de lo que pase, empezar a identificar que esa energía no me pertenece y poder actuar desde ese lugar. ¿Sí? No permitir, explico qué sucede. Cuando alguien está en ira y vos dejas que la energía entre, la energía entra por tu vaso y pasa por tu plexo solar, y vos te sentís amenazado, ¿sí? Y entonces se te va toda la serenidad porque te desestabiliza todo el campo. Una energía así, decís, uy, ¿ahora qué me va a pasar con esta persona que se puso como loca o que tiene una actitud o una energía agresiva? Y nos empieza a dar miedo, porque activa el miedo en estos centros. Eso es lo que pasa, y por eso perdemos la serenidad. Pero si yo
logro en ese punto decir que no dar consentimiento a esta energía, hay un límite, ¿sí? Que energéticamente se trabaja. Y entonces puedo trabajar mi límite y no permitir que las energías de otras personas entren tan fácilmente a alterar mi serenidad. ¿Sí? Bueno, ¿cómo recuperamos la serenidad si es que la perdimos? Sobre todo para las personas que están en perfeccionismo, autoexigencia o miedo, porque va a depender del tipo de emoción que active la caída de tu serenidad o la pérdida momentánea o no tan momentánea, ¿sí? ¿Qué hago? Primero que nada tengo que aceptar que en ese momento la perdí. O sea, que algo está pasando, que, digamos, me está dando miedo, o que estoy enojado, o que estoy estresado. Y comprender esa energía. Y dejar de juzgarme. Porque en general se activa algo, en el tema de la pérdida de serenidad, generalmente se activa algo que tiene que ver con nuestra esencia. ¿No? Es decir, estoy en lo incorrecto, por ejemplo, si alguien me está gritando que me equivoqué en algo, que hice algo mal o lo que sea, me empiezo a decir, uy, estoy incorrecto, lo hice tan mal, y me empiezo a autocastigar, ¿sí? Y cuando estoy haciendo esto, estoy permitiendo que toda esa energía entre, ¿sí? Y me debilite. ¿Cómo la recupero? La recupero aceptando que no puedo ser perfecto, ¿sí? Que los errores son parte de la vida y que, digamos, si pasó algo, me equivoqué, hice algo que no debía, es parte de la vida. Dejando para el que está del otro lado, ¿viste? Acusando a alguien, el perfeccionismo. No hay nada que sea perfecto a la vista de la mente. Que digamos que busca un nivel de perfección programada, ¿sí? Y aceptando que tal vez hay una oportunidad en eso, en lo que no somos tan buenos o en lo que nos estamos criticando. Porque a veces por el perfeccionismo nos impedimos ser. Y lo importante es permitirse uno ser quien es. Hay una frase que yo compartí y que está muy buena que dice, acepta tu rareza. Exacto, es la culpa porque no sos como te dijeron que tenías que ser o como se espera que seas. Pero la realidad es que a nivel de esencia, todos somos esencialmente raros en algo. Entonces, pero como hay tanta expectativa con que todos tenemos que cumplir y ser de determinadas formas, cuando alguien sale en algún aspecto de eso que es lo aceptado, se siente no aceptado justamente. ¿Cómo volvés a entrar en aceptación? Aceptando como sos, queriéndote como sos. Exacto, te vas como limitando para, digamos, no sentirte no aceptado o no querido o que lo haces mal, ¿sí? Porque parece que hay formas de hacer las cosas en todo en este mundo. Entonces, cuando alguien lo hace distinto, primero lo critican y después, cuando funciona, todos se dicen, mirá qué bueno este que lo hizo diferente. Entonces, si uno no se permite hacerlo diferente, es como, digamos, nunca va a entrar en la confianza de que está bueno lo que está haciendo. O que está bueno ser quien es.
¿sí? Entonces es importante encontrar este punto donde nosotros nos aceptamos a nosotros mismos. Porque desde ese lugar, nada de lo que hagas puede ser tan tremendo. Acá dice Carlos, yo dejo que grite y después hablo yo. Le digo, no se grita o no le falta el respeto a nadie, conversando se entienden las personas. Bueno, porque digamos, si uno está realmente pudiendo observarlo desde un determinado punto donde no se involucra energéticamente, podés hacer eso que vos decís. Podés frenar la situación y hablar desde un lugar de respeto. Me parece que es muy clave esta palabra, respeto, porque la energía del respeto es la que hace que nos entendamos, ¿sí? Y la que hace que podamos tener vínculos equilibrados. Para mí, respecto de esto que decís, muchas veces el problema es que hay alguien que digamos que está desvirtuando la energía. Nosotros tenemos que poder ser conscientes de que generalmente perdemos la serenidad cuando hay alguien que está desvirtuando el campo energético, por ejemplo, mintiéndote, haciendo algo que no corresponde, pero que no se ve, ¿sí? Porque cuando nosotros, digamos, vemos la mentira es más fácil. El problema es que nos altera a veces la serenidad a algo que no estamos viendo, que, no, por ejemplo, hay cierto nivel de deshonestidad o etcétera, y nuestro campo se altera porque no nos damos cuenta que hay algo de esto como funcionando por detrás, ¿sí? Eso hay que considerarlo porque a veces no, digamos, como nos quedamos con lo que vemos en la materia, nos perdemos muchas veces de identificar la verdad. Vieron que yo hablaba esta semana de el velo de Maya o el velo de la ilusión, que tiene que ver con que si nosotros no tenemos el tercer ojo abierto, muchas veces no vemos la verdad, sino que estamos viendo algún aspecto distorsionado de la verdad, porque no nos permitimos mirar el todo. Los invito a ver el video que subí a YouTube, acá subí un pedacito chiquito, que son 20 minutos, está bueno porque ahí lo explico, ¿sí? Pero es importante entender que todas las energías que vamos trabajando están conectadas. El respeto total, sí, primero por nosotros mismos, porque no lo esperes de afuera, primero por vos mismo. Y segundo, identificando en qué energía está el otro. Está en una energía de ego, está en una energía de víctima, ¿sí? No dejar que el desequilibrio nos manipule, mirar, observarlo. Sí, así como lo decís, o sea, podés pedirle a los ángeles en el momento que vos sentís que estás frente a una situación que no entendés, que te ayuden a ver la verdad o a ver la realidad. ¿Sí? Que toda mentira, lo podés pedir como a vos te salga, pero que toda mentira que está frente a vos se desvele. Tenés que saber que si vos vas a ver la verdad, muchas veces puede que no te guste. ¿Sí? Entonces, o que te resistas, pero, digamos, pedí que amorosamente, ¿sí? Te permitan ir abriendo esta energía a tu campo para poder mirar. A mí me pasa que soy súper colgada con identificar cosas del otro. Bueno, por ahí, no, digamos, ¿qué es que sos súper colgada con identificar cosas del otro? Porque, a ver, si a vos no te interesa, o sea, no te afecta algo, no, digamos, tomalo como un dato dentro del campo, porque personas que, digamos, que van a estar en algún nivel de mentira, hay, o sea, todos tenemos niveles de conocimiento. Entonces, nuestro nivel de la verdad va a depender yo te diría, del nivel de limpieza del campo energético.
Lo que hay que hacer es ir limpiando las energías que, por ejemplo, te permitan identificar lo que querés identificar. Hay que limpiar campo mental, ahí sería, porque, digamos, sobre todo nos abrimos a un nivel de visión más amplia cuando nuestro campo mental está limpio. Siempre la energía de la mentira nos llega muy lejos. Depende. Es real, pero ¿cómo nos gusta comprar mentiras, no? O sea, hay algunas que se mantienen a lo largo de los años y los años. O sea, es real lo que decís, las mentiras cotidianas, uno se termina dando cuenta de que algo no va, pero hay otras que son más profundas, que digamos son las que nos cuesta más mirar, porque estamos acostumbrados, nos educaron, ¿no? De ciertas formas. Esas no sé si son tan de patas cortas, diría, ¿no? No sé, así lo veo yo al menos. Creo que bueno, que tiene que ver con un cristal que muchos todavía no miraron o que no quieren mirar porque es muy complejo de encarar. A todos nos pasa que hay ciertas cosas que nos resultan fáciles de hacer y otras no nos resultan fáciles. Y esas son las que por ahí nos colgamos a no mirar, diría. Es interesante pensar en esto. Es verdad que las energías de mentira muchas veces nos sacan la serenidad, porque el campo las percibe. Increíble. O sea, tu campo percibe, por más que vos no tengas la verdad, tu campo la percibe, por eso te alteras por las emociones. Porque bueno, el campo te está tratando de mostrar algo, de que aprendas algo más. Entonces, bueno, estar atentos implica ir abriendo este centro sobre todo. ¿Sí? Entonces, cuando tus emociones estén alteradas, ¿vale? Por algo es que están alteradas. O sea, no le saquemos crédito, tampoco empecemos a buscar más allá del drama, pero sí, bueno, a ver, si acá me altero, acá algo no funciona para mí al menos, porque esto no me está haciendo bien. Exacto, cuando algo no te cierra es porque ahí lo mejor es estar atentos, sí. Definitivamente. Y también ver que por ahí en tu historia respecto de esa energía, ¿no? Porque, digamos, a veces nosotros traemos cosas que que nos enseñaron que iban a ser de determinada forma y no confiamos. Entonces, ver si confiamos en nosotros respecto de la situación. Porque más allá de lo que los demás hagan, la realidad es que si vos confías en vos, no va a importar lo que el otro haga, no va a importar lo que te saque. Porque a la larga, si nosotros conectamos con nuestra capacidad creadora, sabemos que todo lo podemos crear de nuevo. ¿Sí? Eso es tener autoconfianza, hay que desarrollarla, no es de un día para el otro. No, digamos, no estoy diciendo que esto uno hace así llega, pero es importante entender esto. ¿Sí? Atentos a las señales. Bueno, gracias, Antonio, necesitaba volver a ver. Gracias. Bueno, muchas gracias. Me alegro. Es importante entender esto, ¿sí? Bueno, ¿quieren que vayamos a la meditación por hoy? ¿Sí? Yo estoy acá ordenando un poquito mi corazón. Mi timo se activa mucho en los vivos. Bueno, vamos a meditar. Tengo una mesa energética buenísima. Después les hago un videito y les cuento un poco.
Tu esencia siempre te protegerá. Sí, sí. A la larga sí, pero también creo que hay personas que tienen tanta desconexión que no llegan a recuperar ese espacio de conexión con la esencia. Hay que trabajar a veces muy fuerte, depende de lo que te tocó experimentar. Sí, igual, ya sea en este plano o en otro plano, nosotros estamos conectados con nuestra esencia. Pero a veces me da la sensación que las personas en la materia están tan desconectadas de su esencia que temen a muchas cosas, ¿no? Entonces es como que digamos, nos impedimos la capacidad de crear, ¿sí? Y por eso es que es más difícil manifestar también. Vamos a meditar. Les decía que tenemos una mesa energética muy, muy interesante. Volvió a salir Eirin otra vez, que me llamó la atención, la diosa de la paz. Fue muy loco porque van a ver las diosas que salieron, la de la tranquilidad y de la paz. O sea, yo barajo, miren que no elijo las cartas, aclaro, porque, digamos, trato de que venga la energía que tiene que venir. También está el arcángel Uriel, vos que sos fanático de Uriel, Carlos. Y me causó impresión, pero no puede salir la paz y la tranquilidad. Meditación, serenidad, fue muy bueno, muy bueno. Así que después les hago un videito de eso. Vamos a invocar al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan, a nuestros maestros y guías. Vamos a invocar al ángel de la serenidad, al arcángel Uriel y al arcángel Metatrón, a las diosas que tenemos por aquí atrás de la paz y de la tranquilidad. Hay algo más. El ángel de los sueños también salió, así que el ángel de los sueños vamos a invocar. Me da la sensación que la serenidad también muchas veces tiene que ver con alinearnos con los sueños del alma. Y digamos, aquí también hay una necesidad de subir la energía del bajo astral al alto astral. Por eso apareció para mí el ángel de los sueños. También apareció un mensaje para las semillas estelares empáticas. Bueno, vamos hoy a ir hacia la fuente. Vamos a sentir cómo la energía de luz de nuestro corazón sube a través de nuestro cuerpo, pasa por la garganta, centro de nuestro cerebro, nuestra corona, y sigue subiendo. Vamos a ir al centro de la fuente divina, como si fuera un templo muy luminoso, con forma de diamante. Entramos al templo y sentimos la paz que hay en ese templo, la luz, la energía.
y aparece nuestro ángel guía frente a nosotros. Lo observamos y nos acercamos a él. Vamos a saludarlo, a darle un abrazo. Sentimos cómo nos abraza. Y nos da algo. Vamos a sentir en nuestra mano un cristal que nos está dando. Pueden observar el color de ese cristal. ¿Sí? Lo van a llevar en sus manos, lo van a traer para aquí. ¿Sí? Le agradecen a su ángel guía este cristalito, este regalo. Y van a sentir como a través del tubo de luz por el que subieron vamos bajando. Vamos a pasar por nuestra corona. Vamos a sentir la corona. Vamos a pedir que cualquier energía que esté bloqueando este chakra sea liberada. Y lo expandimos. Seguimos bajando. Vamos a nuestro chakra Ajna. Y aquí en nuestro chakra Ajna también sentimos el chakra. Si hay alguna energía que lo esté bloqueando, pedimos que esta energía se libere para que podamos ver más allá de lo que estábamos viendo. Y permitimos que este chakra se expanda. Respirá. Vamos a nuestro chakra garganta. Sentimos este centro. Si hay alguna energía que lo esté bloqueando, le pedimos a esta energía que se retire, que se libere. Respiramos. Y dejamos que este chakra se expanda. Vamos a nuestro corazón. Sentimos nuestro corazón. Si hay algún bloqueo o alguna energía que en este momento deba ser liberada, le pedimos que esa energía se libere. Y le pedimos a nuestro corazón que se expanda. Vamos a bajar al plexo solar. Y nuestro plexo también lo vamos a sentir. Fíjate para dónde está tu plexo, si está desequilibrado, si está en equilibrio, si hay energías de ego que debas soltar, o hay energías de sentirte víctima que debas soltar. Pedirle que todas esas energías que estén desequilibrando tu plexo solar sean liberadas. Y dejamos que este centro se expanda
como un sol. Vamos a permitir que la energía siga bajando a nuestro chakra sexual. Vamos a sentir este chakra y si hay alguna energía que lo esté bloqueando o desequilibrando, le vamos a pedir que se libere y darle la orden a este chakra que se expanda. Vamos a seguir bajando a nuestro chakra raíz. Vamos a sentir la energía de nuestras raíces, a ver si hay algún bloqueo. Algún miedo que pueda estar activándose en nuestras raíces, que impide de alguna forma nuestra serenidad. Le vamos a pedir que se libere y le vamos a dar la orden a este chakra de que se expanda. Vas a ir sintiendo cómo esta energía sigue bajando. A través de un tubo de luz que va al centro del corazón de la tierra. Podés ahora sentir esta conexión con la tierra. Y permitir que también la tierra te nutra. Sentir cómo la energía de la tierra va a ir subiendo por tu campo. Y ahora vamos a trabajar con nuestro chakra corona hoy. La serenidad al nivel más alto tiene que ver con esta estabilidad de este chakra. Y vamos a sentirlo respecto de la energía de serenidad, de estabilidad, es nuestra conexión espiritual. ¿Cómo lo sentís? ¿Lo sentís pesado? ¿Sentís liviano? ¿Sentís que la energía fluye por este chakra? ¿Sentís calma? También puede que sientas molestias. Ruidos. Identifica sobre todo qué es lo que aparece en este centro. Respira. Generalmente si hay energías pesadas en este centro es porque hay programaciones que tenemos que soltar. Primero las vamos a sentir. Tal vez te aparezca alguna imagen, algún color.
palabra o sonido. Dale permiso para que puedas identificar. Yo voy a hacer algunas preguntas que tal vez te ayuden a entender algunas de las programaciones que podés encontrar. ¿Cuáles son esos defectos por los que te estás juzgando? ¿Cuáles son esas críticas que recibiste que te atemorizan? ¿Qué es lo que pensás que no estás haciendo bien? ¿Qué es lo que pensás que otros no hacen bien? ¿Qué es lo que criticás en otros? ¿Qué es lo que te atemoriza de otros? No importa si viene una respuesta en palabras. A medida que nosotros conectamos con las energías, esas energías aparecen. Así que las puedes observar. Todas estas imágenes que aparecen son las que de alguna forma manejan tu ego, el nuestro, ¿no? También. Fíjate cómo tu plexo también se relaja ahora que sabes que esa intensidad no es tuya. Que esa autoexigencia no es tuya. Sí a la autodisciplina, ¿sí? No a la autoexigencia que nos lleva al estrés. Vamos a liberarnos de todas estas energías, vamos a permitir que entre luz a nuestro chakra corona. Liberamos el enojo, la ira, el miedo o cualquier otra energía que de alguna forma nos desconecta de nuestra esencia serena. Sentí como a medida que esta energía va soltando y liberándose, se ilumina tu corona, se activa una flor de loto en tu corona y se siente mucho más liviano, más suave. Debemos recordar que nuestra esencia es perfecta. Nosotros no necesitamos la perfección de la materia. Necesitamos reconocer nuestra esencia y darle valor. Necesitamos aceptar que no queremos ser ningún otro más que nosotros mismos. Cualquier carga que haya sido introducida en este chakra
La liberamos. Ahora. Y a partir de este momento recordamos quién vinimos a ser. Vamos a recibir la información desde nuestra corona de quién vinimos a ser. Y aceptamos ese que vinimos a ser con todo el corazón. Y si te acordás, tenés un diamante que te regaló tu ángel guía. Entonces ahora con tu mano vas a llevar este diamante a tu corona, ¿sí? Lo vas a dejar sobre esa flor de loto que se formó en tu corona y ella lo va a proteger. Este diamante va a activar a partir de este momento tu capacidad de encontrar serenidad. Respira, es el diamante de la serenidad. Entonces, en cualquier situación, sabes que tenés un recurso energético para activar la serenidad en tu campo. Bueno, entraron, pasaron por aquí Teresita, Germán, Adriana, Anamá. Gracias por pasar por aquí. Respira, vamos a agradecer, ¿sí? Porque hoy realmente activamos profundamente esta energía de serenidad. Y cuando nosotros tenemos serenidad, generalmente ayudamos a que en el campo empiece a activarse esta energía a nuestro alrededor, en nuestra vida, ¿sí? Podemos encontrar espacios de serenidad y además transmitirla, ¿sí? Así que vamos a agradecer por tantas bendiciones, ¿no? Al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañaron en esta meditación, al ángel de la serenidad, a nuestro ángel guía, a Metatron, al arcángel Uriel también, y a todas las diosas ahí, la diosa de la paz, la diosa de la tranquilidad, y a las semillas estelares empáticas que nos estuvieron acompañando y nos acompañan en estos propósitos que tenemos acá en la Tierra. Así que espero que realmente la aprovechen, la usen. Hola Delia, por ahí. Con mi abuela. Bueno, no sé si están por ahí y quieren contar. Voy a contar un poquito yo, si no, de cómo se sintió. Es una sensación muy de paz, ¿sí? Tenía bastante activado el timo y ahora estoy mucho más serena, incluso que antes de la meditación. De hecho, antes de la meditación estaba como
medio con el campo en movimiento y me siento completamente diferente. Así que espero que a ustedes también les haya traído toda esta energía tan linda. Ahora dice, estoy con energía de paz y abundancia, de amor universal. Muy bien, la abundancia la queremos siempre y, digamos, y también es parte de la energía del universo. Y agradecido estoy de ser, me encanta. Bueno, me alegro mucho, de corazón. Gracias por estar, gracias por las preguntas, gracias por acompañarme en la meditación y en desarrollar las virtudes, que es el camino que estamos haciendo ahora, ¿sí? Y bueno, ustedes son parte, así que yo, si no, yo lo estaría haciendo sola, pero la verdad que es muy emocionante que siempre estén ustedes acompañando. Así que muchas, muchas, muchas gracias de todo corazón. Bueno, ahora les subo este video y la mesa energética que tenemos por aquí atrás, que bueno, yo la preparo muy amorosamente antes de la meditación. Gracias, me siento tan bien, más serena, lloré un poco cuando ibas haciendo las preguntas. Y bueno, genial, porque eso te está hablando de que algo se movió, ¿sí? Las lágrimas muchas veces nos ayudan a conectar o a sacar lo que necesitamos sacar afuera, ¿no? Es campo emocional, es agua. Así que, bueno, me alegro que se haya movido ahí ese campo, que está bueno. ¿Sí? Bueno, les mando un abrazo gigante. Nos vemos seguramente el domingo que viene con alguna otra virtud, no sé cuál todavía, porque me viene así energéticamente de repente. Y bueno, estaré preparando cositas para esta semana. ¿Sí? Les mando un gran, gran abrazo. Y nos vemos la semana que viene. Agradecida. Gracias. Gracias por venir. Dije, me fallaba Carlos. Gracias por venir. Y gracias a Male también por las preguntas, genial. Abrazo a los dos y a alguien más que anda por ahí. Un abrazo grande. Bueno, nos vemos la semana que viene.